quiero compartir una experiencia que marcó profundamente a mi esposo y a mí. Aunque tiene un trasfondo paranormal, también revela una realidad sombría de la que muchos preferirían no hablar. Por razones de seguridad y privacidad, omitiré nuestros nombres y los lugares exactos. Todo comenzó durante un viaje en carretera en unas vacaciones de verano. La idea era recorrer varios pueblos mágicos y disfrutar de un merecido descanso tras meses de arduo trabajo. Estábamos emocionados por la aventura y las maravillas que nos esperaban. En uno de los pueblos, durante la comida en un restaurante, conocimos a una amable mujer que nos recomendó visitar otro pueblo cercano. Nos dijo que, aunque era más pequeño y poco conocido, era encantador y valía la pena. Además, nos indicó un atajo para llegar más rápido. Seguimos su consejo y tomamos el camino que nos sugirió. Era un sendero solitario, sin construcciones ni señales de vida. Al principio, mi entusiasmo me impidió notar lo extraño de la situación, pero pronto mi esposo me comentó: ¿no te parece raro que no hayamos visto ni un solo coche? Fue entonces cuando me percaté de que, efectivamente, estábamos completamente solos. El sol comenzaba a ocultarse y la oscuridad se apoderaba del entorno. De pronto, la inquietud reemplazó mi entusiasmo. Sentía una opresión en el pecho y una urgencia por llegar al pueblo cuanto antes. Justo cuando la noche nos envolvía, algo inesperado ocurrió. Una joven apareció corriendo por el camino, directamente frente a nuestro coche. Estaba desaliñada, con la ropa rota y el cabello enmarañado. Su rostro estaba bañado en lágrimas y reflejaba un miedo indescriptible. Mi esposo frenó de golpe, y ambos la miramos con incredulidad. En un abrir y cerrar de ojos, la chica desapareció. Simplemente ya no estaba. Buscamos con la mirada por todas partes, pero no había rastro de ella. La única explicación lógica era imposible de aceptar. Se había desvanecido ante nuestros ojos. Aterrorizada, empecé a temblar y apenas podía articular palabras. Entre sollozos, le pedí a mi esposo que regresáramos a la carretera principal. Condujimos en silencio, con la sensación de que aquel camino se alargaba interminablemente. Al llegar al pueblo donde teníamos reservada una habitación, me encerré en la habitación, incapaz de salir por el miedo. Al día siguiente, mi esposo me animó a dar un paseo para distraerme y tratar de olvidar. Durante nuestro recorrido, conocimos a una pareja local en un bar y, tras entrar en confianza, les contamos lo sucedido. Al describirles el camino por el que habíamos pasado, sus rostros cambiaron. Con seriedad, el hombre nos dijo: ¿quién les recomendó ese camino? Es peligroso. Prometan que nunca volverán a tomarlo. Nos explicaron que aquella ruta era utilizada para el traslado clandestino de mujeres privadas de su libertad. Nos quedamos sin palabras al comprender el riesgo al que nos habíamos expuesto. Sin embargo, aún quedaba el enigma de la joven que vimos. La pareja sugirió que podría haber sido el espíritu de una víctima que intentó escapar y perdió la vida en el intento. Aquella posibilidad me llenó de una tristeza inmensa. Mi esposo y yo sabíamos que lo que vimos fue real. Y aunque antes éramos escépticos, esa experiencia cambió nuestra perspectiva para siempre. Solo espero que esa chica encuentre finalmente la paz que tanto busca. Y a quienes leen esta historia, les pido precaución al viajar y que confíen en su intuición, porque a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier relato de terror. Punto. Mi nombre es Luis Martínez y quiero contarles algo aterrador que me sucedió en una carretera en México durante un viaje nocturno en solitario. Esa tarde recibí una llamada urgente. Mi madre estaba muy enferma. Vivía en una ciudad a 4 horas de distancia debido a mi trabajo, así que sin dudarlo, tomé mis llaves y emprendí el viaje. Era poco más de las 8 de la noche, y la oscuridad ya se había apoderado del cielo. Iba preocupado, pero más por la seguridad de las carreteras que por cualquier otra cosa. Nunca imaginé que algo más allá de este mundo cambiaría mi vida esa noche. Tras conducir por casi 1 hora, decidí detenerme en una gasolinera para comprar café y mantenerme despierto. Estaba exhausto por la jornada de trabajo. Al salir de la tienda con mi vaso en la mano, un hombre apareció de la nada y casi me hace derramarlo.
Vestía harapos y estaba cubierto de polvo. Noté que tenía sus cobijas y pertenencias acomodadas en un rincón junto a la pared, como si viviera ahí. El hombre me miró con seriedad y, señalando en la dirección que yo iba a tomar, me dijo: «Ten cuidado en ese tramo. Si ves al niño, no te detengas ni lo mires a los ojos. No es un niño. Es algo maligno que busca tu alma». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Me quedé helado un momento, pero luego sacudí la cabeza. Pensé que se trataba de un vagabundo con problemas mentales. Subí al coche, ignorando sus palabras, y continué mi camino. Ya había recorrido más de la mitad del trayecto cuando a un costado de la carretera vi una figura. Era un niño. Su piel era tan blanca que parecía brillar bajo la luna. Estaba quieto, levantando una mano, como si pidiera ayuda o un aventón. En ese instante, las palabras del hombre volvieron a mi mente. La situación era absurda, pero algo en mí sabía que había algo muy mal. Aunque no me detuve, reduje la velocidad para observarlo mejor. ¿Qué hacía un niño solo en medio de una carretera peligrosa a esas horas? Cuando estuve más cerca, noté que su expresión era extraña. Y entonces ocurrió. Al darse cuenta de que no iba a detenerme, su rostro cambió por completo. Sus ojos se oscurecieron hasta ser dos abismos, y una sonrisa torcida y espeluznante se dibujó en su cara. Esa imagen me heló la sangre. Sin pensarlo, pisé el acelerador y me aferré al volante, recordando las advertencias del hombre. Al mirar de reojo por el retrovisor, vi algo imposible. La figura del niño se elevó del suelo y flotó hacia los matorrales, adentrándose en la penumbra. No caminaba ni corría. Simplemente se deslizaba, desapareciendo entre la espesura. Llegué a la ciudad con el corazón a punto de estallar. Aparqué el coche frente a la casa de mi madre y permanecí un momento sin moverme, tratando de comprender lo que había ocurrido. ¿Qué era aquella criatura? ¿Por qué tenía aquella forma? El día de mi regreso decidí viajar de día. Pasé por la misma gasolinera con la esperanza de encontrar al hombre y preguntarle quién era aquel ser con apariencia de niño. Sin embargo, ya no estaba, tampoco sus cobijas ni sus pertenencias. Pregunté a uno de los empleados si sabía algo de él o si lo había visto últimamente. Me miró con sorpresa y me respondió: «Hace varios días que no viene». Hace varios días que no viene. Siempre dormí aquí, y el dueño le permitía quedarse mientras no causara problemas. Pero desde hace un tiempo, nadie sabe nada de él. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar eso. Algo no estaba bien. Me fui de allí con un mal presentimiento, deseando que aquel hombre no hubiera terminado en las garras de la criatura que vi en la carretera. Hasta el día de hoy, sigo pensando en esa advertencia y en la presencia oscura que me acechó. Lo único que puedo decir es que, en ocasiones, las advertencias más extrañas son las que podrían salvarte la vida. Quiero contarles una historia tan extraña como perturbadora que viví junto a mi hermana mientras regresábamos a casa tras unas vacaciones. Estábamos conduciendo por la carretera rumbo a la Ciudad de México, después de recorrer Querétaro. Era una noche fría, con una lluvia intensa que dificultaba ver el camino. No recuerdo la hora exacta, pero ya había pasado la medianoche. Manejaba con cautela, pues las condiciones eran terribles. Mi hermana iba entretenida grabando videos para sus redes sociales, narrando la experiencia de conducir bajo semejante tormenta nocturna. Entre risas, dijo: «Solo falta que se nos aparezca un fantasma en el camino para que la escena sea de película de terror». Nunca imaginé que esas palabras traerían algo más que risas. De repente, me dijo con voz alarmada: «Toño, hay alguien parado más adelante». Al principio pensé que estaba bromeando para impresionar a sus seguidores, pero cuando miré bien, me di cuenta de que decía la verdad. Bajo la lluvia, se distinguía una figura femenina con ropa clara que resaltaba en la oscuridad. La mujer hacía señas para pedir un aventón. Mi hermana dejó de grabar, paralizada. A medida que nos acercábamos, notamos que era joven, con el cabello empapado y el rostro sereno, pero su expresión reflejaba desesperación. «Toño, párate, por favor. Mira cómo está lloviendo».
Podría ser yo en su lugar, insistió. A regañadientes me orillé. La mujer vestía unos jeans y una blusa blanca, y parecía completamente normal. Mi hermana bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda. La joven respondió de manera seca que su coche se había salido del camino y que necesitaba llegar a la ciudad. Sin consultarme, mi hermana le ofreció subir al auto, asegurándole que íbamos en la misma dirección. No tuve más opción que seguir conduciendo, pero algo en mí no estaba tranquilo. Miré por el retrovisor y me invadió un mal presentimiento. En ningún momento habíamos visto un coche accidentado en la carretera. La lluvia empezó a amainar mientras avanzábamos. Mi hermana intentó hacerle conversación, pero la joven apenas respondía con monosílabos. Incluso le ofreció su teléfono para que llamara a alguien de su familia, pero la chica rechazó el gesto. Pasaron unos 20 minutos en completo silencio. Entonces, un tráiler que venía en dirección contraria invadió nuestro carril al intentar rebasar. Giré el volante con fuerza para evitar el choque y casi terminamos fuera de la carretera. El coche se tambaleó y el teléfono de mi hermana cayó al suelo. Mientras ella lo recogía, yo miré por el retrovisor para asegurarme de que la joven estuviera bien. Pero ya no estaba. Vero, la chica ya no está, le grité. Mi hermana levantó la cabeza rápidamente y miró hacia el asiento trasero. No había nadie. El miedo nos recorrió el cuerpo como un escalofrío helado. Estábamos aterrados y desconcertados. Recordé que mi hermana había estado grabando con su teléfono desde que vio a la mujer en la carretera. Revisa el video, le dije con voz temblorosa. Con manos temblorosas, abrió la grabación y la adelantó hasta el momento en que detuvimos el auto. En el video se escucha claramente la voz de mi hermana preguntándole a alguien si necesitaba ayuda, pero no había nadie ahí, solo su voz como si hablara sola. Al llegar a casa, compartimos lo ocurrido con nuestros padres y les mostramos el video. Nos miraron con incredulidad. No había ninguna evidencia de que la chica existiera. No sabíamos si nos creyeron, pero lo cierto es que lo vivimos juntos. La mujer parecía tan real como cualquiera, pero lo que llevamos en el coche no era una persona. Hasta el día de hoy seguimos pensando en aquella noche. Creemos que pudo haber sido el espíritu de alguien que perdió la vida en ese tramo y que sigue buscando un camino de regreso a casa. Solo esperamos que si ese es el caso, algún día encuentre la paz y deje de vagar en busca de ayuda. Me llamo Alejandro Ramírez, y desde hace tiempo he querido contar esta historia que nos marcó a mi esposa, a nuestro hijo adolescente y a mí. Sucedió hace aproximadamente un año, cuando viajábamos por carretera hacia San Juan de las Cumbres para asistir a la boda de una sobrina. El trayecto se alargó más de lo previsto, ya que esa ruta está llena de curvas peligrosas y preferí manejar despacio por seguridad. Todo transcurría con normalidad. Mi esposa y yo conversábamos animadamente, y mi hijo iba sentado atrás, distraído con su teléfono. De repente, llegamos a un tramo amplio rodeado por la inmensidad de la sierra. De día, ese paisaje es hermoso, pero de noche solo se veían las imponentes siluetas oscuras de las montañas y un cielo estrellado. Sin previo aviso, mi esposa exclamó: «¡Mira allá arriba! ¡Hay algo volando!». Intenté desviar la vista un momento, pero el camino era muy estrecho y sinuoso, así que no podía mirar bien sin arriesgarnos. Mi hijo, al escucharla, bajó la ventanilla y sacó la cabeza para ver mejor. Lo primero que hizo fue gritar sorprendido: «¡Papá! ¿Qué es eso?». Su tono era una mezcla de emoción y temor. Mi esposa comenzó a rezar el Padre Nuestro con los ojos cerrados. Yo apenas alcanzaba a ver una figura en la distancia, pero lo poco que distinguí me dejó helado. Parecía la silueta de una figura humanoide, enorme, flotando por encima de la montaña. Encima de la montaña. Mi hijo intentó grabar con su teléfono, pero la oscuridad y la distancia hicieron que en el video no se viera nada. En ese momento, mi esposa, con un nerviosismo evidente, le ordenó que cerrara la ventanilla. Él obedeció, pero no dejaba de asomarse por un resquicio, intentando comprender qué era aquella cosa. La figura seguía planeando entre las montañas,
No era un ave ni ningún animal que se pudiera explicar fácilmente. Era algo que desafiaba toda lógica. De repente, se desvaneció en el horizonte, dejando tras de sí un destello rojo que iluminó el cielo durante unos segundos antes de desaparecer por completo. Los tres nos quedamos en completo silencio. La emoción de mi hijo contrastaba con la expresión seria y preocupada de mi esposa. Apenas llegamos a casa de mi sobrina, ella me apartó y, en voz baja, me dijo, eso no era algo bueno, era algo maligno. Con un tono sombrío, me contó que, al haber crecido en esos lugares, había escuchado muchas historias sobre apariciones y presencias oscuras, aunque nunca había visto algo así hasta esa noche. Me aconsejó rezar para alejarnos de cualquier energía negativa y protegernos. En el viaje de regreso, fuimos con la luz del día, y no volvimos a ver nada extraño, pero aquella experiencia quedó grabada en nuestra memoria. A quienes leen esto, solo les digo una cosa. Si alguna vez ven algo así, no dejen que el miedo los paralice, pero tampoco lo subestimen. Recen, mantengan la calma y confíen en que la fe puede protegerlos de lo que sea que ronde en las sombras. Que tengan una noche tranquila. Quisiera. Como andin. De nuevo en las sombras coloxerei. Da noe. Denei. Darien nonin. Ay. Antes que nada, gracias por leer mi historia. Esto sucedió hace varios años, durante la despedida de soltero de mi cuñado. Decidimos ir al rancho de mi familia para celebrar y pasar un buen rato, así que salimos una noche antes para preparar todo para la fiesta del día siguiente. Después del trabajo, pasé a buscarlo y tomamos la carretera alrededor de las 8 de la noche. El rancho estaba a unas 2 horas de la ciudad. Todo iba bien hasta que llegamos al tramo de terracería, donde faltaban solo 30 minutos para llegar. Pero al intentar avanzar, nos encontramos con que el camino principal estaba cerrado debido a advertencias sobre grupos delictivos en la zona. Sin saber qué hacer, recordé que había otro camino alterno. Era más largo y estaba lleno de piedras, lo que nos obligaría a ir muy despacio, pero era nuestra única opción. Tomamos esa ruta y comenzamos a avanzar con cuidado. Mientras conducía, de pronto apareció un hombre con una carretilla que se acercó desde la orilla del camino e hizo señas para que me detuviera. Bajé la ventanilla, pensando que quizá necesitaba ayuda. Lo único que nos dijo fue: «Buenas noches, jóvenes. Les aconsejo que regresen. No deberían estar aquí a esta hora. Hay espíritus que pueden hacer que pierdan el control y provocar un accidente fatal». Mi cuñado se rió en voz baja, pero yo lo miré con seriedad, indicándole con la mirada que guardara silencio. El hombre continuó: «Si no me creen, está bien, mi deber es advertirles. Ojalá lleguen con bien». Sin decir más, se dio media vuelta y siguió su camino. Mi cuñado soltó una broma sobre lo que había dicho el hombre, pero yo no me reí. Algo en su advertencia me inquietó. Sin embargo, ignoré esa sensación y seguí manejando. Solo quería llegar al rancho y descansar. Faltaba poco cuando llegamos a un viejo puente sobre un arroyo. De repente el volante se movió solo, como si una fuerza invisible lo girara con una potencia imposible. Traté de recuperar el control, pero era como si alguien más lo sostuviera con firmeza. Salimos del puente y terminamos estrellándonos contra un árbol. Por suerte, íbamos despacio y solo tuvimos unos raspones, aunque la parte delantera del coche quedó completamente destrozada. Salimos rápidamente del vehículo, todavía con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándonos si estábamos bien. Por fortuna, solo fue el susto y los daños materiales, pero si hubiera ido más rápido, quién sabe qué habría pasado. Llamamos a emergencias y avisamos a nuestras familias, quienes vinieron a ayudarnos. La fiesta se canceló esa noche. Lo más difícil para mí fue explicar lo que ocurrió. Nadie me iba a creer si decía que el volante se movió por sí solo. Ni siquiera mi cuñado, quien al principio se había burlado, supo qué pensar. Solo cuando vivió la experiencia conmigo empezó a creer. Semanas después organizamos de nuevo la despedida,
Esta vez, viajando durante el día, tomamos el camino original y no hubo ningún problema. En la fiesta mi padre invitó a unos amigos que vivían cerca del rancho. Uno de ellos se me acercó sin presentarse y me dijo: «Te movieron el volante en el puente, ¿verdad?» Me quedé helado. «Sí», le respondí, todavía incrédulo. Le conté lo que nos había pasado y él asintió con gravedad. Me explicó que casi un año antes, un grupo delictivo había tenido un accidente ahí. La camioneta en la que viajaban cayó al arroyo mientras eran perseguidos, y todos murieron. Desde entonces, había historias de personas que decían que el volante se les movía sin razón. Algunos lograron sobrevivir para contar la historia, pero otros no tuvieron la misma suerte. Después de escuchar aquello, comprendí que lo que vivimos fue real y que esa advertencia no era una simple superstición. Poco tiempo después, demolieron ese puente debido a la cantidad de accidentes ocurridos. Esta experiencia cambió mi vida. Antes era completamente escéptico, pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. Nunca olvidaré esa noche y el miedo que sentimos. Fue una experiencia aterradora e inolvidable. Contar esta historia es revivir el terror y el trauma que viví aquella noche, pero siento que es importante compartirla. Tal vez algunos escépticos no lo crean, pero lo que nos sucedió a mi esposo y a mí fue real, aunque hubiera preferido que no lo fuera. Todo ocurrió en el año 2012. Mi esposo y yo estábamos recién casados y nos dirigíamos hacia la ciudad donde habíamos vivido antes porque mi cuñada acababa de tener a su bebé. Salimos tarde de casa y, como era de esperarse, nos agarró la noche en la carretera. El clima de inseguridad en ese entonces era muy tenso y las carreteras por la noche eran especialmente peligrosas. Después de varias horas manejando, mi esposo propuso buscar un motel o algún lugar seguro en un pueblito cercano para pasar la noche y continuar el viaje por la mañana. Abrí el mapa en mi celular y vi que había un motel con restaurante y una gasolinera al lado. Según el GPS, estábamos cerca. Sin embargo, avanzamos y avanzamos, pero no encontrábamos nada. De pronto, vimos a una joven caminando por la orilla de la carretera. Era extraño, considerando la hora y lo peligroso del lugar. Mi esposo dijo que quizá estábamos cerca de un poblado y que por eso ella iba a pie, pero a mí me parecía raro y me incomodaba. Mi intuición me decía que no nos detuviéramos, pero mi esposo decidió orillarse para preguntarle dónde quedaba el motel. Yo le dije que no lo hiciera, pero no me escuchó. Bajó la ventanilla y le preguntó a la joven si conocía el lugar. Ella, con la mirada perdida, señaló hacia un camino de terracería y nos dijo que al girar hacia la derecha encontraríamos el lugar. Yo casi no la miré, tenía un mal presentimiento. Mi esposo, sin dudarlo, siguió las indicaciones. Avanzamos unos metros y vimos el camino iluminado por algunas farolas. Sin embargo, en lugar de una gasolinera o un motel, lo único que había era un edificio pequeño, como una vieja fábrica abandonada rodeada de monte. Mi esposo se estacionó para revisar el mapa nuevamente, porque algo no cuadraba. La señal era débil, y el GPS no terminaba de cargar bien. Le dije que siguiéramos avanzando y buscáramos otro lugar, pero él me pidió esperar un momento. Solo quiero ver qué hay adentro. Me da curiosidad, ¿por qué no señaló hacia aquí?, me dijo. Yo me negué y le advertí que estaba loco si pensaba bajarse, pero no me hizo caso. Lo vi acercarse a una gran ventana de vidrio y asomarse. De repente, se quedó inmóvil, mirando fijamente. ¿Qué pasa? Regresa al coche, le grité, pero no respondía. Solo seguía mirando con la mano en la boca, como si hubiera visto algo aterrador. Le pregunté si era una broma, si intentaba asustarme, pero no reaccionaba. Desesperada, me bajé también y me acerqué para ver qué era lo que lo tenía así. Jamás debía hacerlo. Al asomarme, vi algo que jamás podré olvidar. Había varios cuerpos apilados, ensangrentados, inertes. Mi grito fue tan fuerte que sentí que se desgarraba mi garganta. Comencé a temblar y jalé a mi esposo, que seguía en shock. Logré que reaccionara y lo subí al coche.
Nos tomó varios minutos recomponernos antes de poder salir de ahí. Cuando al fin lo logramos, avanzamos en silencio, con el terror grabado en cada respiro. Pero eso no fue lo más perturbador. Entre los cuerpos, vi a una mujer con una chamarra blanca y el cabello negro y largo, exactamente como la chica que nos indicó el camino. Sé lo que vi. Llámenme loca, pero estoy segura de que era ella. En cuanto llegamos a un lugar seguro, reportamos lo ocurrido a las autoridades. Teníamos miedo, pero no podíamos ignorar lo que vimos. Sabíamos que esas personas seguramente tenían familiares esperando respuestas. No puedo dejar de pensar que aquella joven nos llevó hasta ahí para ser encontrada. Esta experiencia fue un golpe a mi mente y a mi espíritu. Durante meses, me quitó el sueño. Hoy, al compartirla con ustedes, me libero un poco de ese peso, aunque el recuerdo aún me atormenta. Gracias por escuchar mi historia. Lo que estoy a punto de contarles no me sucedió a mí, sino a mi hermano y a sus dos mejores amigos. Con su permiso, comparto esta historia con la intención de crear conciencia. Han pasado 2 años desde ese terrible suceso, y aunque las heridas sanan con el tiempo, el recuerdo sigue presente. Mi hermano y sus amigos habían planeado un viaje para asistir al concierto de su banda favorita. El evento sería en una ciudad a 3 horas de donde vivimos. Salieron alrededor de las 6 de la tarde, ya que el concierto comenzaba a las 10 y tenían boletos VIP, así que no les preocupaba hacer fila. Casi a la mitad del trayecto, decidieron detenerse en una pequeña tienda de carretera que también tenía baños. Querían estirar las piernas y comprar algo de comida. Mi hermano cuenta que, a unos metros de la tienda, había una cruz adornada con flores frescas, como si alguien las hubiera colocado recientemente. Uno de sus amigos, al que llamaré Víctor, se acercó hasta la cruz mientras mi hermano y su otro amigo entraban al baño. Al salir, vieron a Víctor caminando hacia el coche con un ramo de flores en las manos. Mi hermano y el otro amigo se quedaron paralizados al verlo. ¿Qué haces? Deja eso ahí. No te pertenece, le gritaron. Pero Víctor, entre risas, dijo que no pasaba nada, que nadie lo había visto y que pensaba regalarle las flores a la vocalista de la banda. Su amor platónico. Mi hermano insistió en que las dejara y que si quería llevarle algo bonito, podrían parar en una florería en la ciudad. Sin embargo, Víctor se negó y no hubo forma de hacerlo cambiar de opinión. En ese momento, la dueña de la tienda salió al escuchar los gritos y por miedo a que los regañara, el otro amigo encendió el coche y arrancó para evitar problemas. Durante el trayecto, la discusión continuó. Mi hermano y su amigo seguían recriminándole su acción a Víctor, pero este solo se reía, restándole importancia. De repente, algo sucedió. Mi hermano cuenta que, justo antes de que el coche perdiera el control y volcara, vio una figura inmóvil en medio de la carretera. No pudo distinguir si era una persona o algo más. El accidente fue violento. Cuando todo se detuvo, Víctor había perdido la vida. Mi hermano y su otro amigo salieron con heridas leves, pero estaban en estado de shock. Minutos después, llegaron los servicios de emergencia y los llevaron al hospital de la ciudad donde se realizaría el concierto. Mis padres fueron por mi hermano mientras yo me quedé con mi tía. Pasaron días hasta que él pudo hablar de lo que sucedió. Cuando finalmente regresaron a casa, mi hermano pidió que volvieran por la misma ruta. Al pasar frente a la tienda, vio algo que le heló la sangre. La cruz seguía ahí, y las flores también. Era el mismo ramo que Víctor había tomado aquella noche. Mi hermano nos confesó que no habló de esto antes, porque no sabía si le íbamos a creer, y tampoco quería hablar mal de su amigo, que ya no estaba con nosotros. Pero sentía que debía compartirlo. Estaba convencido de que el alma de la persona a la que pertenecía esa cruz se había vengado de Víctor por tomar algo sagrado. Lo apoyamos en todo momento para que pudiera sobrellevar aquella experiencia, aunque hasta hoy no hemos encontrado una explicación lógica. Por eso, es importante respetar lo que no nos pertenece, especialmente cuando se trata de ofrendas a los muertos. Nunca sabemos qué energías se pueden desatar al profanar algo tan simbólico.
Esta historia no solo es un recordatorio, sino una advertencia. Respeta siempre a los que ya no están. Algunos descansan en paz, pero otros no tanto. Esta historia que les voy a contar es algo que viví cuando tenía 14 años. Me ocurrió en una de las carreteras de Durango durante mis vacaciones de verano. Siempre me encantaba pasarlas en el rancho de mi abuelo. Él solía venir a buscarme hasta la casa donde vivía con mi mamá y mi hermana menor, y viajábamos juntos de regreso al rancho. A mi abuelo le gustaba viajar de noche, porque decía que así podía regresar más rápido al amanecer para cuidar a sus animales. Esa noche íbamos conversando como siempre. Me contaba historias de su juventud, y yo iba fascinado, escuchándolo mientras avanzábamos por la carretera solitaria rodeada de montañas. La oscuridad lo cubría todo, y aunque la noche era tranquila, también tenía algo imponente. De repente, mi abuelo frenó tan bruscamente que si no hubiéramos llevado los cinturones de seguridad, habríamos salido disparados. Al mirar al frente, vi a un hombre parado en medio de la carretera, a pocos metros del coche. Era un anciano con una capa negra que le cubría la cabeza. Nos observaba fijamente, pero su rostro estaba completamente inexpresivo. «Mi abuelo, molesto», le gritó. «¿Qué hace ahí parado? Casi lo atropello». Sin embargo, el hombre no respondió, solo nos seguía mirando con esos ojos vacíos. La carretera era tan estrecha que no había forma de rodearlo sin chocar. Mi abuelo empezó a perder la paciencia y le gritó con más fuerza, incluso con algunas groserías. Lo que sucedió después me dejó paralizado. El hombre sonrió lentamente, y en ese instante, 2 vacas que estaban al borde del monte comenzaron a caminar sobre 2 patas en dirección hacia nosotros. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su andar antinatural me heló la sangre. Mientras tanto, aquel extraño seguía sonriendo, como si se divirtiera con nuestro terror. Le grité a mi abuelo que acelerara, pero en lugar de avanzar, puso el coche en reversa y salió de la carretera para esquivar al hombre y huir de ahí. Mientras nos alejábamos, yo miré hacia atrás y vi cómo aquel hombre se había girado para seguirnos con la mirada, mientras las vacas desaparecían entre la maleza. Cuando finalmente dejamos el lugar atrás, mi abuelo no dijo una palabra. Yo, temblando, le pregunté qué había sido eso. Él solo murmuró: «Cuando los animales caminan en 2 patas, es porque él está cerca». Nunca me explicó más, y aunque con los años intenté racionalizar lo sucedido, esa imagen sigue viva en mi memoria. Tiempo después, ocurrió algo igual de impactante. Fue durante un viaje en diciembre con toda mi familia. Íbamos de regreso a casa tras unas vacaciones. Mi papá conducía, mi mamá iba de copiloto y yo estaba en el asiento trasero con mi hermanita, que solo tenía 3 años. La tarde caía, y pronto la oscuridad y la lluvia hicieron que el trayecto se volviera más lento. Mientras avanzábamos por el camino mojado, mi hermanita, con su voz dulce pero clara, señaló hacia el monte y me dijo emocionada: «Mira, ahí está mi Tito». Así le llamaba a nuestro abuelo. Mi mamá, al escucharla, volteó enseguida, pero no había nada. La lluvia y la penumbra dificultaban la visión, pero mi hermanita insistía: «Ahí está Tito, nos está siguiendo, está allá afuera». Mi mamá intentó restarle importancia y le respondió con un «Sí, sí, mi amor», solo para tranquilizarla. De pronto, mi hermanita movió su pequeña mano y dijo con una sonrisa: «Adiós, Tito». Después de eso, se acomodó en su asiento y no volvió a decir nada. Cuando llegamos a casa, mi tía y su esposo ya nos estaban esperando con caras serias. Apenas cruzamos la puerta, nos dieron una noticia que hasta el día de hoy me duele recordar. Mi abuelo había fallecido esa mañana. Decidieron no decírnoslo hasta que llegáramos, por miedo a que el dolor y la distracción causaran un accidente en la carretera. Nos quedamos en silencio. Yo no podía dejar de pensar en lo que había dicho mi hermanita. No podía ser una coincidencia. Estoy convencido de que mi abuelo vino a despedirse de nosotros y que solo ella pudo verlo. Siempre se dice que los niños no mienten, y quiero creer que, hasta su último suspiro, nos quiso y nos protegió. Estas historias de carretera se quedan contigo para siempre. Y si crees que esta fue perturbadora,
te invito a seguir escuchando más. Estoy seguro de que te dejarán pensando mucho tiempo. Me llamo Ana Gómez y quiero compartirles una experiencia completamente fuera de lo común que viví en 2020. Sé que puede sonar increíble para algunos, pero cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Todo comenzó cuando la pandemia nos obligó a tomar decisiones difíciles. Mi mamá y yo vivíamos en un pequeño departamento, pero la situación se volvió insostenible y ya no podíamos pagar la renta. Después de muchas conversaciones, decidimos mudarnos al estado de Colorado, donde unos familiares nos habían ofrecido un lugar donde quedarnos. Empacamos lo necesario y emprendimos el largo viaje. Pasamos el día entero conduciendo, haciendo paradas para comer y estirar las piernas. Cuando cayó la noche, mi mamá se quedó dormida en el asiento del copiloto mientras yo seguía al volante. En un momento, sentí una urgencia ineludible de ir al baño, pero la carretera estaba desierta y no había ni una gasolinera ni un pueblo cercano. De pronto, vi un letrero que señalaba una zona de descanso y apuntaba hacia un sendero que descendía por un pequeño valle. Estas áreas son comunes en esa región y suelen tener baños y mesas para descansar. Sin pensarlo, giré y seguí el camino hasta estacionarme. Había dos construcciones de concreto, el baño de mujeres y el de hombres. Todo estaba desierto. Desperté a mi madre y le dije que iba al baño, preguntándole si quería acompañarme. Ella me dijo que se quedaría en el auto, pero que no me quitaría la vista de encima. Siempre ha sido muy protectora conmigo. El ambiente era inquietante. La oscuridad cubría todo el lugar, salvo por las luces exteriores de los baños que parpadeaban levemente. Entré al baño de mujeres y vi que todas las puertas de los cubículos estaban abiertas y completamente vacías. Revisé rápidamente cada uno para encontrar el más limpio y me metí. No pasó mucho tiempo cuando escuché el murmullo de dos voces que susurraban y se reían suavemente. Mi cuerpo se tensó. Salí del cubículo y al girar hacia los lavamanos, vi a dos mujeres mayores de pie junto al espejo. No las había escuchado entrar, simplemente estaban ahí, mirándome con una amabilidad que me pareció siniestra. Aunque mi instinto me decía que saliera corriendo, decidí devolverles una sonrisa educada mientras me lavaba las manos. Una de ellas sonrió más ampliamente, revelando unos dientes amarillos y desgastados. La otra me dijo con voz pausada: «Nos gusta tu chaqueta». Le respondí un simple «gracias», intentando disimular mi incomodidad. Entonces, una de ellas me preguntó: «¿Te vas ya?». Me pareció una pregunta absurda. ¿Por qué me quedaría más tiempo en un lugar tan desolado? Le dije que sí, que mi madre me estaba esperando afuera. Mientras me secaba las manos, la otra mujer murmuró: «Quédate un rato más a platicar». Su voz, suave pero perturbadora, me hizo estremecer. Con una sonrisa nerviosa dije: «Buenas noches», y salí rápidamente. Cuando llegué al coche, mi mamá notó mi expresión y me preguntó qué había pasado. Le conté todo mientras volvía a la carretera. Al terminar, me miró con los ojos muy abiertos y me dijo: «Ana, yo estuve viendo la puerta todo el tiempo. No entró nadie más al baño que tú, y tampoco vi llegar ningún coche». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Lo recordé con claridad. Había revisado cada cubículo antes de entrar. Estaba completamente vacío. Además, el baño no tenía ventanas grandes por donde alguien pudiera entrar o salir sin ser visto. No había manera de que esas mujeres estuvieran ahí. Hasta hoy no tengo una explicación para lo que sucedió esa noche. No sé si eran espíritus, algo oscuro o simplemente un evento que desafía la lógica. Pero estoy segura de que aquello no era normal. Contar esta historia siempre me deja con la misma sensación, un escalofrío que me transporta a ese momento. Se las dejo para que reflexionen. Hay cosas en este mundo que no podemos entender por completo. Buenas noches y que tengan paz en sus caminos. Mi nombre es Laura y soy madre soltera. Mi trabajo me llevaba con frecuencia a pequeños pueblos para dar clases en escuelas rurales. Como no tenía con quién dejar a mi hijo, siempre lo llevaba conmigo a todas partes.
Recuerdo claramente una experiencia que viví durante las vacaciones de invierno. Estábamos visitando a mi madre para pasar las fiestas decembrinas. Todo iba bien hasta que llegó el día de regresar al trabajo. Empaqué todo y emprendimos el viaje. Era un día helado y gris. Las nubes cubrían por completo el cielo. Eran cerca de las 7 de la tarde cuando mi hijo me dijo que necesitaba ir al baño. Había dejado los pañales desde los 3 años y siempre me avisaba cuando tenía urgencia. Estábamos en medio de la nada, sin gasolineras ni paradas a la vista. Encontré un espacio donde podía salir de la carretera sin problema y me orillé. Apagué el motor y bajé con mi pequeño. Le envolví con una toalla que siempre llevaba para emergencias y lo ayudé a acomodarse. Mi hijo era muy tímido y siempre me pedía que volteara la cabeza mientras hacía sus necesidades. Así que, como de costumbre, miré hacia otro lado. De repente, escuché una risa infantil que provenía del monte. No era la voz de mi hijo, era una risa distinta, delicada pero extraña. Me volteé de inmediato y vi a mi hijo sonriendo y saludando hacia los arbustos, como si viera a alguien. Me estremecí. Con una expresión sonrojada me dijo: «Mami, dile a la niña que cierre los ojos. Me está viendo». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Le pregunté de qué niña hablaba y le insistí que no había nadie ahí. Le pedí que se apurara y dejara de jugar. Pero él seguía riéndose y señalando entre las ramas. Con su inocente voz, repetía que había una niña observándolo y que le daba vergüenza. Me agaché para subirle los pantalones y, en ese momento, sentí un tirón en el cabello, fuerte y doloroso. Fue tan real que me quedé helada. Sabía que no había sido mi hijo, porque él estaba frente a mí. Miré hacia todos lados, pero no había nadie. Con el corazón acelerado, lo tomé de la mano, lo senté en el coche y le abroché el cinturón mientras él seguía diciendo que la niña era traviesa y le había jalado el pelo. Le pedí que guardara silencio y encendí el motor. Bloqueé las puertas y prendí las luces delanteras. Lo que vi entonces me dejó aún más atónita. A pocos metros delante de nosotros había una pequeña cruz y una lápida. Avancé un poco más para poder leerla. Era el nombre de una niña y una fecha. Según la inscripción, tenía solo 5 años cuando perdió la vida en ese lugar. Mi mente empezó a conectar los hechos. Habíamos estacionado justo donde el alma de una pequeña seguía rondando y jugando. Intenté pensar que solo quería divertirse y no que se tratara de algo maligno. Mientras nos alejábamos, mi hijo miraba por la ventana y movía la mano en señal de despedida. «Adiós», le decía con una tranquilidad que me desconcertaba. Según él, aún podía verla mientras nos observaba partir. Con los años, cada vez que le pregunté sobre ese día, él decía que no recordaba nada. Ahora es un adolescente y ya no habla del tema, pero yo sé que fue real. Aquella experiencia me dejó más preguntas que respuestas, y aunque intento encontrar la explicación, siempre termino pensando que hay cosas que pertenecen al mundo de lo desconocido. Hola, mi nombre es Santiago y soy originario de Ecuador. Hoy quiero contarles una historia que marcó profundamente a mi familia y a mí. Esto ocurrió hace algunos años, durante un viaje que hicimos juntos para disfrutar de unos días en la montaña. El plan era salir temprano, pero mi papá terminó su turno más tarde de lo esperado, así que no pudimos partir hasta casi las 6 de la tarde. Aunque sabíamos que nos alcanzaría la noche en la carretera, no nos preocupaba demasiado, ya que siempre habíamos viajado de noche sin problemas. Durante el trayecto, pasamos por un pequeño pueblo olvidado entre los cerros. Mi mamá y mi hermana menor necesitaban un baño, así que empezamos a buscar un lugar donde detenernos. Encontramos una pequeña tienda con un cartel que indicaba que había baños públicos y que cobraban por su uso. Mi papá estacionó el coche y todos bajamos. Mientras mi mamá y mi hermana entraban al baño, mi papá y yo fuimos a comprar algunas cosas. La tienda era atendida por una señora muy mayor, con el rostro arrugado y una mirada que parecía atravesarte. Me llamó la atención verla ahí sola, especialmente a esas horas y en un lugar tan apartado. Para romper el silencio incómodo, le pregunté si no le daba miedo quedarse sola. Ella me miró con una expresión que mezclaba advertencia y seriedad y dijo:
Los que deberían tener miedo son ustedes. A él no le gusta que extraños estén aquí después de la puesta del sol. Deberían irse ya. Sus palabras nos dejaron sin saber qué decir. Mi papá le agradeció con una inclinación de cabeza, pagó y nos dirigimos hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, la escuchamos decir: no se detengan hasta salir de esta zona. Mi mamá y mi hermana ya estaban en el coche cuando llegamos. Al contarles lo que la anciana había dicho, mi mamá murmuró: pobre señora, no deberían dejarla sola trabajando. Seguimos avanzando por la carretera. Dejamos atrás las pocas casas del pueblo y nos adentramos en un tramo donde solo nos rodeaban árboles y colinas. La noche era espesa y el único sonido era el motor del coche y el crujido de las hojas bajo las ruedas. De repente, vimos una figura a un costado del camino, levantando la mano en señal de ayuda. Mi mamá siempre ha sido una persona generosa y compasiva. Insistió en que al menos debíamos preguntarle si necesitaba ayuda. Mi hermana y yo le pedimos que no se detuviera, preocupados por la seguridad, pero ella insistió en bajar un poco la ventanilla para hablar. Mi papá redujo la velocidad con cautela. La figura estaba cubierta con una capa marrón que le ocultaba casi todo el cuerpo, incluida la cabeza. La oscuridad no permitía ver su rostro ni sus manos. ¿Necesita ayuda? ¿Quiere que llamemos a alguien?, preguntó mi mamá. La figura sintió levemente, sin emitir ningún sonido. Aquella falta de respuesta nos puso aún más nerviosos. Mi hermana susurró: por favor, vámonos ya. En ese instante, la figura giró la cabeza bruscamente y miró directamente a mi hermana. Fue un movimiento antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Mi mamá volvió a preguntar, pero antes de que pudiera terminar, la figura comenzó a acercarse al coche con pasos lentos pero decididos. Mi papá reaccionó de inmediato, subió el vidrio y aceleró. Justo cuando empezamos a alejarnos, aquella figura levantó los brazos y la capa cayó. No eran manos humanas, sino garras largas y negras. Lo más aterrador fue que comenzó a correr a la par del coche. No se movía como una persona normal. Su cuerpo se balanceaba de manera extraña, como si flotara a cada paso. Las garras raspaban la ventana con un sonido chirriante que hizo que todos gritáramos. Mi papá luchó por mantener el control del volante, mientras mi mamá lloraba, aterrorizada. Fue solo cuestión de segundos, pero parecieron eternos. De pronto, aquella cosa desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. El resto del camino lo recorrimos en silencio, con el corazón aún acelerado. Cuando llegamos a nuestro destino, decidimos no contarle a nadie más lo que había pasado. Mi mamá temblaba tanto que apenas podía hablar. Con los años, hemos hablado de ello entre nosotros. Siempre llegamos a la misma conclusión. Aquella anciana sabía más de lo que dijo. Algo oscuro acecha en ese pueblo, algo que sus habitantes prefieren no mencionar. Nunca investigamos más al respecto porque mi mamá cree que es mejor no buscar respuestas a cosas que no podemos entender. Lo único que aprendimos con claridad es esto: nunca te detengas en un lugar solitario de noche, y menos para ayudar a alguien desconocido. No sabemos qué habría pasado si aquella figura hubiera subido al coche, pero una cosa es segura: lo que vimos aquella noche no era humano. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Salcedo y quiero contarles algo muy perturbador que nos ocurrió a mi pareja y a mí mientras viajábamos por una carretera en Chiapas. En esta región es bien sabido que las carreteras guardan secretos oscuros. Muchas personas aseguran haber visto bolas de fuego descender de las montañas o figuras femeninas aterradoras caminando entre los árboles a medianoche. Hasta ese momento, nunca habíamos creído en esas historias más allá de considerarlas leyendas locales. Pero esa noche lo vivimos en carne propia. Y como bien dicen, uno no cree en lo paranormal hasta que lo experimenta. Era pasada la medianoche. Íbamos regresando de una pequeña escapada de fin de semana. Mi pareja y yo somos fanáticos de los relatos de terror, así que veníamos escuchando un podcast de historias paranormales. Nuestra perrita Luna dormía tranquilamente en el asiento trasero. Todo era normal hasta que, de repente, el celular perdió la señal y la narración se cortó. Justo en ese momento,
Luna comenzó a ladrar de manera incontrolable hacia la ventana, mirando fijamente al exterior. Sus ladridos eran intensos, como si algo la inquietara profundamente. Solo se ponía así cuando detectaba algo extraño en casa o percibía una amenaza. Mi pareja se asomó por la ventana, pero no veía nada más que la oscuridad de la noche. Intentamos calmar a Luna, pero era inútil. Seguía ladrando y arañando el cristal con desesperación. Mi novia empezó a sentirse realmente asustada, y yo, aunque trataba de mantener la calma, también estaba aterrado. Le decía que todo estaba bien, pero en el fondo sabía que Luna estaba percibiendo algo que nosotros no podíamos ver. Y entonces lo vimos. A un lado de la carretera apareció una figura. No era humana ni animal. Era algo más. Era un ser alto y delgado, vestido con un traje negro impecable y con una sonrisa amplia que parecía partirle el rostro de oreja a oreja. La forma en la que se movía era tan retorcida que parecía no tener huesos. Danzaba de un lado a otro de manera grotesca, pero lo peor era que avanzaba a la misma velocidad que nuestra camioneta. Yo solo podía verlo de reojo, porque venía manejando, pero mi pareja lo miró directamente. Hasta el día de hoy, sigue marcada por lo que vio. Según ella, aquella figura no solo era anormalmente alta, sino que su sonrisa parecía burlarse de nosotros. Se contorsionaba de una forma antinatural, como si su cuerpo estuviera roto, pero aún así pudiera moverse con agilidad. Luna, que hasta ese momento ladraba sin parar, de repente se quedó inmóvil y comenzó a temblar. Mi novia se giró hacia adelante, cerró los ojos y empezó a rezar, pidiéndome con voz temblorosa que condujera más rápido. Me concentré con todas mis fuerzas para mantener el control del volante y alejarnos de ahí. De repente, aquella figura desapareció. No supimos en qué momento ni cómo, simplemente ya no estaba. Le dije a mi novia que ya había desaparecido, pero ella no quiso abrir los ojos ni voltear. Seguía temblando, con las manos frías y sudorosas. Luna, en un gesto que jamás olvidaré, se subió al asiento delantero y se acurrucó sobre las piernas de mi pareja, como si supiera que ella la necesitaba más que nunca. El resto del trayecto lo hicimos en completo silencio. Al llegar a nuestro destino, ambos seguíamos en shock. Mi novia abrazó a Luna durante todo el camino y no miró por la ventana hasta que estuvimos en un lugar seguro. Al día siguiente, decidimos volver de día para evitar cualquier sorpresa. Desde entonces, hemos compartido esta experiencia con amigos y familiares, pero muchos nos miran con incredulidad. Por eso decidimos compartirla aquí, esperando encontrar a alguien que haya visto algo similar en las carreteras. Mi novia dice que, al contar su experiencia, se siente menos sola, aunque algunos la hayan tachado de loca al principio. Tal vez alguien más ha visto a ese ser extraño, y juntos podamos entender qué es lo que ronda en esas carreteras solitarias. Gracias por escuchar nuestra historia. Hola, soy Daniela Vargas, y me animé a contarles una experiencia que no solo me pertenece a mí, sino también a mi esposo y a nuestros amigos Laura y Rodrigo. Lo que vivimos juntos en un viaje cambió nuestras vidas para siempre. Esta historia es delicada, y comparto esto con su autorización porque creo que debe servir de advertencia para todos. Era el año 2017. Habíamos vuelto de unas vacaciones en Puerto Vallarta y decidimos regresar a casa por carretera. El vuelo nos dejó en una ciudad a 3 horas de distancia de donde vivíamos, así que tomamos el auto que habíamos dejado en el aeropuerto y comenzamos el trayecto de regreso. Era ya de noche, pasada las 10, y la carretera estaba completamente oscura, rodeada solo de monte y silencio. Laura fue la primera en notar algo extraño. Desde su asiento, me dijo que había visto algo entre las ramas. Rodrigo le pidió que se calmara, pero todos empezamos a buscar con la mirada. Fue entonces cuando lo vimos, 3 figuras vestidas de negro, tomadas de las manos, rodeando lo que parecían ser 2 lápidas abandonadas. El frío me recorrió la espalda. Era algo sacado de una pesadilla. Parecían realizar algún tipo de ritual en medio de la nada. Cuando aquellas mujeres se percataron de que las mirábamos, giraron sus rostros al unísono hacia nosotros. Nos observaron con una intensidad escalofriante.
Sus miradas eran fijas, desafiantes, casi amenazantes. Sentí que el tiempo se detuvo. Aceleramos sin decir nada hasta que encontramos una gasolinera. Necesitábamos parar para calmarnos. Mientras estábamos ahí, Laura no dejaba de insistir en que debíamos volver para ver qué habían dejado aquellas mujeres. Mi respuesta inmediata fue un rotundo no. El simple pensamiento me aterrorizaba, pero Laura siempre fue valiente, y su insistencia fue tan fuerte que, de alguna manera, terminé cediendo. Le advertí que si esas mujeres seguían ahí, no nos detendríamos. Todos estuvieron de acuerdo. Regresamos al lugar. Para mi sorpresa, ya no había nadie. Mi esposo se detuvo, y Laura fue la primera en bajarse. Las tumbas estaban a simple vista, así que no había necesidad de adentrarnos demasiado. Decidí salir también, sintiéndome un poco más segura por la cercanía al coche. Lo que encontramos fue aterrador. Cenizas sobre las lápidas, restos quemados y objetos extraños. Laura se agachó y sacó algo de entre las ramas. Eran trabajos de brujería. No quiso que nadie más lo tocara, ni siquiera Rodrigo. Fue la única que con sus manos deshizo uno por uno aquellos objetos. Lo más perturbador fue una paloma sin vida, con el pecho cosido. Dentro había un papel y la foto de una mujer. Laura, con una navaja que le dio Rodrigo, abrió el pecho de la paloma y sacó todo. No pude evitar temblar mientras veía lo que hacía. Yo solo quería salir de allí. El miedo de que aquellas mujeres volvieran era insoportable. Al cabo de unos minutos terminamos y nos subimos al coche. Sentía un alivio momentáneo, pero el impacto de lo que había visto me dejó muda. Entre los restos, Laura encontró la foto de una niña de unos 13 años. Ver eso me destrozó. No podía comprender cómo alguien podía querer lastimar a una menor de esa manera. Aunque sentí un poco de calma al saber que Laura deshizo todo, no tenía idea de que lo peor estaba por venir. Al cabo de unas semanas, Laura comenzó a enfermarse. Al principio fue algo leve, pero pronto se deterioró de manera alarmante. Los médicos no tardaron en diagnosticarle cáncer, algo que nos dejó en shock. Laura siempre había sido saludable, amaba el ejercicio y llevaba una alimentación impecable. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando Rodrigo nos confesó que en las noches Laura se despertaba gritando. Decía que había una mujer observándola desde un rincón del cuarto, una figura huesuda, con ojos completamente negros. Incluso estando con Rodrigo al lado, ella aseguraba que aquella mujer seguía ahí, acechándola. Días antes de su fallecimiento, Rodrigo nos reveló algo que nos dejó helados. Él también empezó a ver a esa figura. Sentía un ambiente pesado en su casa, como si algo oscuro habitara con ellos. Llamó a un sacerdote, pero aunque bendijo la casa, la sensación de angustia no desapareció. Después de la partida de Laura, Rodrigo habló con su hermana y le contó lo que había hecho su esposa aquella noche. Ella le dijo que al tocar esos trabajos de brujería sin protección, era posible que Laura hubiera llevado consigo algo maligno. Me obsesioné con el tema y busqué información. Todo apuntaba a lo mismo. Al tocar esos objetos, Laura pudo haber roto algún vínculo oscuro que se volvió contra ella. Sentí una culpa que me destrozó. Me reprochaba haber aceptado volver a ese lugar, haber permitido que tocara esas cosas. Es algo con lo que he tenido que trabajar en terapia, porque la carga era demasiado para mí. Comparto esta historia porque creo que puede prevenir a otros de cometer los mismos errores. La maldad existe y a veces se manifiesta de maneras inimaginables. Aunque ya pasaron años, el recuerdo sigue tan vívido como aquella noche. Rodrigo me pidió que compartiera esto porque la historia de Laura merece ser contada. Que sirva como advertencia. Nunca subestimen lo desconocido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés y quiero compartir una historia increíble y al mismo tiempo estremecedora que nos sucedió a mi esposa Sofía y a mí durante un viaje hacia Ciudad Victoria, su tierra natal. Era Semana Santa y habíamos planeado pasar las vacaciones con su familia. Por motivos de trabajo, terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado y tuvimos que viajar de noche. Nunca habíamos hecho un recorrido nocturno por carretera, así que el trayecto ya de por sí nos tenía algo nerviosos.
Mi esposa se quedó dormida poco después de salir mientras yo conducía con la música de fondo para mantenerme despierto. De pronto, noté algo en la oscuridad. Un hombre montando una bicicleta al borde de la carretera. Lo curioso fue que llevaba un carrito atado en la parte trasera. Y dentro había una niña pequeña, tal vez de unos 4 años. La imagen me pareció tan extraña que desperté a Sofía para que lo viera. Cuando miró, su reacción fue de asombro y preocupación. «Es peligroso que esa niña vaya así en la noche», me dijo, indignada. Me pidió que redujera la velocidad para no perderlo de vista. Sofía estaba realmente angustiada por la seguridad de la pequeña, así que nos mantuvimos algunos kilómetros detrás de aquella bicicleta. La niña iba sentada, inmóvil, con la espalda hacia nosotros. Nunca logramos verle el rostro, y el hombre tampoco volteó en ningún momento. Pedaleaba de manera constante, como si estuviera absorto en sus pensamientos. Todo era tan extraño que un escalofrío me recorrió el cuerpo. De repente, el hombre giró hacia un pequeño sendero que se adentraba en el monte. No había luces ni indicios de que hubiese un poblado o una casa por ahí, solo árboles y sombras. Sofía insistió en que nos detuviéramos. Estaba decidida a saber a dónde iba con la niña. Me estacioné y apenas apagué el motor. Ella bajó corriendo. Yo la seguí de inmediato, preocupado por su seguridad. Cuando alcanzamos al hombre, lo vimos inclinado, recogiendo flores del borde del camino. Pero la niña ya no estaba. Mi esposa, alarmada, le preguntó: «¿Dónde está la niña?». El hombre levantó la mirada y nos observó, sorprendido. «¿Qué niña?», preguntó con voz temblorosa. Sofía insistió. La niña que venía en el carrito detrás de su bicicleta. La vimos todo el camino. El hombre se quitó la gorra y, con los ojos llenos de lágrimas, señaló una pequeña cruz de madera en el suelo. «Es mi nieta Camila», dijo con la voz entrecortada. «Ella y su mamá murieron aquí el año pasado en un accidente. Vengo cada mes a dejarle flores». Sofía y yo nos quedamos paralizados. Al leer el nombre en la cruz, vimos que era el de una niña de apenas 4 años. El anciano nos explicó que el carrito era de Camila. Se lo había comprado porque le encantaba pasear por el rancho donde vivían, que estaba cerca de allí. «Si vieron a una pequeña niña», continuó el hombre con la voz quebrada, «era mi Camileta. Ella siempre viene conmigo». Las lágrimas de Sofía no pudieron contenerse. Se acercó y abrazó al señor con fuerza. Le ofrecimos llevarlo a casa, ya que se veía agotado. Aceptó y subimos su bicicleta en la parte trasera de nuestra camioneta. El trayecto hasta su humilde vivienda fue de unos 30 minutos. Cuando llegamos, nos mostró una foto de Camila. Mi piel se erizó. Aunque en la imagen estaba de espaldas, reconocimos sin lugar a dudas que era la misma figura que habíamos visto sentada en el carrito. Sé que suena difícil de creer, y tal vez si no nos hubiera pasado, yo también lo dudaría. Pero hay cosas que, cuando te tocan vivirlas, te dejan sin palabras y sin ninguna explicación lógica. Esta experiencia nos demostró que hay conexiones que trascienden más allá de lo que entendemos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Leonardo y soy originario de Coahuila. Hoy quiero compartirles una experiencia paranormal y a la vez muy triste que me tocó vivir. Aunque siempre fui escéptico con estas cosas, lo que me pasó cambió por completo mi forma de pensar. Trabajo en una ciudad que queda a 2 horas de donde vivo, y cada día hago el recorrido de ida y vuelta. Para quienes conocen la zona, saben lo arriesgado que es manejar por esas carreteras, especialmente cuando cae la noche. Por eso, siempre trato de regresar antes de que oscurezca. Normalmente llego a casa alrededor de las 8 de la noche, cuando todavía hay algo de luz, pero aquella vez fue diferente. Ese día, debido a un retraso en el trabajo provocado por un problema ajeno a mí, terminé saliendo mucho más tarde de lo habitual. Cuando por fin encendí el motor y salí hacia la carretera, ya eran pasadas las 8. La oscuridad se apoderó del camino en cuestión de minutos. Intenté concentrarme en llegar lo más rápido posible, pensando en mis 2 hijas, quienes siempre me esperan despiertas. El trayecto era solitario. Apenas vi un par de coches en todo el camino. La mayoría eran tráileres y algunos autobuses. Todos saben que,
En esas rutas, es mejor evitar viajar de noche. Al llegar a una caseta de peaje a mitad del recorrido, me dirigí hacia una de las ventanillas. Había varias, pero solo una parecía estar en funcionamiento. Bajé el vidrio y me preparé para pagar. Fue entonces cuando noté a una chica parada dentro de la caseta. Estaba de perfil, mirando hacia el frente, inmóvil, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Me resultó extraño que no hiciera nada, ni siquiera volteara al escuchar el motor del coche. La saludé en voz alta. «Buenas noches». No respondió. Lo intenté de nuevo, pero permaneció en la misma posición, sin moverse ni un milímetro. En ese momento, vi a un hombre en la última ventanilla, haciéndome señas para que me acercara a su caseta. Le indiqué que iba para allá y avancé. Cuando miré de reojo hacia la caseta donde estaba la chica, ya no había nadie. Sentí un escalofrío, pero pensé que tal vez se había retirado rápido. No quise darle muchas vueltas al asunto porque lo único que quería era llegar a casa. Me detuve en la ventanilla donde estaba el señor. Me entregó el recibo y se disculpó. «Esta es la única caseta que está operativa a estas horas». Antes de irme, le mencioné que había visto a una chica en la caseta anterior. Sonrió de forma nerviosa y me dijo: «¿Cuál chica?» «Solo yo. Estoy trabajando esta noche». Le aseguré que la había visto, que le hablé y que ella no me respondió. El hombre me miró con seriedad y después de un momento de silencio, me contó algo que me dejó sin palabras. Hasta hace 2 semanas, trabajaban aquí 2 compañeras, pero una de ellas desapareció. Se la llevaron mientras estaba de turno. Desde entonces, la otra renunció y no han conseguido reemplazo. Sentí como la piel se me erizó. Las piezas encajaban en mi cabeza de una manera aterradora. La joven que vi era ella. Era posible que me hubiera cruzado con algo más allá de este mundo. El resto del viaje fue una mezcla de emociones: tristeza, miedo e impotencia. No dejaba de mirar por el retrovisor, temiendo que, al dar un vistazo, la vería sentada en el asiento trasero de mi coche. Llegué a casa con un nudo en la garganta y la sensación de que algo me había seguido. Esa fue la primera y única vez que me pasó algo así en todos los años que llevo viajando por esas carreteras. Hasta entonces, era solo un oyente curioso de historias paranormales. Pero después de esa noche, ya no lo fui más. Cuando te sucede algo así, dejas de ser escéptico. Solo espero que la familia de aquella chica encuentre respuestas. Y si ella ya no está con nosotros, deseo de corazón que al menos puedan encontrar un lugar donde despedirse de ella y llevarle flores. Hay historias que marcan, y esta es una de ellas. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián, y soy originario del norte de México. Quiero compartirles una experiencia que viví junto a mis primos en un viaje que, aunque comenzó con risas y música, terminó marcándonos de por vida. Por motivos de seguridad, prefiero no especificar la ubicación exacta, pero les aseguro que es una historia que jamás podré olvidar. Todo sucedió un domingo por la noche. Mis primos Daniel y Joaquín y yo regresábamos de un fin de semana en la playa. Era verano, y aunque eran las 8 de la noche, aún quedaba algo de luz, pero el sol ya estaba a punto de esconderse por completo. Teníamos aproximadamente 2 horas de camino hasta casa, cuando Daniel, que venía manejando, nos avisó de manera repentina que quedaba poca gasolina. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Le reclamamos por no haber revisado antes, pero él se disculpó y explicó que pensó que el tanque duraría, ya que habíamos llenado antes de salir. Al buscar en el mapa, descubrimos que la gasolinera más cercana estaba a más de 1 hora de distancia si seguíamos por la autopista principal. Sin embargo, encontramos otra opción en un pequeño pueblo cercano, pero había un inconveniente. Para llegar, debíamos desviarnos y tomar un camino de terracería. No teníamos otra opción. El pensamiento de quedarnos varados en la carretera nos pareció aún peor. Daniel giró hacia aquel camino. Desde el primer metro, el ambiente cambió. Estaba oscuro, silencioso y solitario. El camino era estrecho,
cubierto de piedras, y a nuestro alrededor solo había monte y sombras alargadas. La tensión en el coche se podía sentir en el aire. Tras unos minutos avanzando, nos topamos con una construcción abandonada. Frente a ella, había varias bolsas negras de basura de las grandes, apiladas en desorden. La escena nos resultó extraña y perturbadora. Cuando pasamos frente a las bolsas, una de ellas se movió de manera brusca. Nos quedamos helados. ¿Vieron eso?, preguntó Joaquín desde el asiento trasero con la voz entrecortada. Daniel soltó una grosería y empezó a frenar. Yo le grité, «No te detengas», consciente del peligro de estar en ese lugar. «¡Onas!», pero Daniel insistió. «¿Y si es un animal atrapado? No podemos dejarlo así». A regañadientes acepté bajarme con él, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que me quedara en el coche. Con las linternas de nuestros teléfonos, nos acercamos a la bolsa que había temblado. El olor era nauseabundo. Le dije a Daniel que solo revisara esa y que no tocáramos las demás. Sujeté su celular para iluminar mejor, mientras él abría la bolsa con cuidado. El sonido de la bolsa al abrirse quedó grabado en mi mente. De su interior cayeron manos, pies y otras partes humanas mutiladas. No había ningún animal, solo restos de cuerpos. Daniel retrocedió de inmediato y vomitó. Yo no pude moverme. Estaba paralizado, con la mirada fija en aquella escena espantosa. El miedo me había dejado inmóvil, incapaz de pensar o reaccionar. Todo se volvió borroso. Lo siguiente que recuerdo es a Joaquín tirándome del brazo y prácticamente empujándome de vuelta al coche. Daniel seguía temblando mientras Joaquín arrancaba y conducía tan rápido como podía. El silencio en el coche era absoluto, roto solo por mi respiración entrecortada y los sollozos de Daniel. Cuando llegamos a la gasolinera del pueblo, sentí como si por fin pudiera volver a respirar. Pero aún así, las imágenes seguían taladrando mi mente. Después de cargar gasolina, tuvimos que regresar por el mismo camino. Joaquín apretó el acelerador y mantuvo la mirada fija al frente. Yo iba agachado, incapaz de mirar hacia afuera por temor a ver nuevamente esa escena macabra. Sentí un alivio inmenso cuando Joaquín dijo, «Ya estamos de vuelta en la carretera principal». Pero aunque esas palabras significaban que habíamos dejado atrás ese lugar, lo que vivimos no se fue con el camino. Esa experiencia se quedó con nosotros. Hasta el día de hoy, sigo pensando en lo que vimos. A veces me pregunto si debimos haber hecho algo más, pero la realidad es que aquella escena estaba fuera de nuestro control. Ninguno de nosotros fue el mismo después de aquello. Aprendimos que hay cosas en este mundo que, aunque duelan, es mejor no descubrir. A todos los que escuchan o leen esto, solo puedo decirles, confíen en su instinto. Si algo dentro de ustedes grita que no es seguro, escúchenlo. Ojalá nadie más tenga que ser testigo de una atrocidad así. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Martín Ávila, y esta experiencia que voy a contarles me sucedió hace algunos años, mientras viajaba de noche en un autobús hacia la ciudad de Monterrey. Prefiero omitir el nombre de la compañía, pero aún recuerdo cada detalle con total claridad. Siempre he preferido los viajes nocturnos porque suelen ser más tranquilos y los autobuses van casi vacíos. Aquella noche, abordé el autobús alrededor de las 8 y había pocos pasajeros. Decidí sentarme en la última fila, donde estaría solo y podría descansar. Todo iba bien hasta que, sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de golpe cuando el autobús se detuvo abruptamente. Miré por la ventana y vi luces de sirenas iluminando la carretera. Había ocurrido un accidente y los oficiales desviaban el tráfico. Mientras observaba, noté que un hombre subía al autobús. Lo curioso es que no vi quién le abrió la puerta ni cómo había subido, ya que la cabina del conductor tiene una puerta cerrada. El hombre caminó lentamente por el pasillo y, aunque había muchos asientos libres, eligió sentarse justo a mi lado. Era un señor de aspecto desaliñado, con la camisa arrugada y rota, y el rostro cubierto de una expresión sombría. La incomodidad fue inmediata, pero traté de no demostrarlo.
Luego de unos minutos el autobús retomó su marcha y seguimos avanzando por la oscura carretera. De repente el hombre comenzó a llorar de manera desconsolada. Su llanto era tan fuerte y triste que hizo que se me erizara la piel. No quería interactuar, pero sentí que sería descortés no preguntar. Con algo de miedo le pregunté: ¿se encuentra bien? No obtuve respuesta, solo seguía llorando con la mirada perdida. La tensión se volvió insoportable y, aunque no quería que pensara que me alejaba por desprecio, decidí cambiarme de asiento. Me levanté, tomé mi maleta y caminé hacia un asiento más adelante. Justo en ese momento, uno de los conductores salió de la cabina y me vio trasladándome. Me preguntó en voz baja si todo estaba bien. Aproveché para contarle sobre el hombre que se había sentado a mi lado y le pedí que, si podía, hablara con él para ver si necesitaba algo. Lo que me respondió me dejó en shock. El conductor frunció el ceño y me preguntó con incredulidad: ¿de qué hombre hablas? Le dije que era un señor de camisa roja y pantalón de mezclilla que había subido durante la detención por el accidente. El conductor negó con la cabeza y me dijo: aquí no ha subido nadie desde que salimos de la terminal. Está prohibido subir personas fuera de las estaciones, y menos en la carretera. Mi mente se nubló de confusión. Insistí en que había visto al hombre con mis propios ojos. Le pedí al conductor que me acompañara hasta la parte trasera para verificar. Llegamos juntos y revisamos los asientos. No había nadie. Incluso abrimos el baño y buscamos en los compartimientos cercanos. Nada. Era como si el hombre se hubiera desvanecido. El conductor intentó calmarme diciéndome que probablemente había sido un sueño, pero yo sabía que lo que había visto era real. Estaba despierto y consciente cuando aquel hombre subió y se sentó junto a mí. Cuando el conductor terminó de revisar y volvió al pasillo, se detuvo y me miró fijamente. Con voz seria, me preguntó: ¿recuerdas cómo iba vestido? Le repetí los detalles: camisa roja rota y pantalón de mezclilla. Su expresión cambió por completo. Los ojos se le abrieron de par en par y un escalofrío recorrió mi espalda cuando dijo: el hombre que provocó el accidente vestía exactamente así. Lo vimos tirado en el pavimento sin vida cuando pasamos. En ese momento, sentí un nudo en la garganta y un frío que me recorrió todo el cuerpo. El conductor me pidió que no comentara nada con los demás pasajeros para evitar el pánico. Luego regresó a su lugar, pero yo sabía que le había contado lo sucedido a su compañero. Durante el resto del trayecto, no pude dormir ni un segundo. Sentía que, en cualquier momento, aquel hombre volvería a aparecer en el asiento de al lado. Desde ese día, dejé de viajar de noche. Lo que viví me marcó para siempre. Y si algo tengo claro, es que no quiero volver a cruzarme con un alma en pena jamás. Espero que mi historia les haya dejado pensando. Gracias por escucharla y tengan cuidado en sus viajes nocturnos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Sánchez, y lo que les voy a contar ocurrió cuando estaba en la preparatoria. Fue durante un viaje escolar que organizó mi escuela. Salimos desde Aguascalientes con rumbo a Guanajuato, en un autobús rentado. Éramos unos 20 estudiantes, 2 maestros y el chofer. Salimos a eso de las 9 de la noche. Al principio todo era risa y emoción. Algunos veían películas en sus celulares, otros platicaban o se lanzaban bromas. La carretera era solitaria y poco a poco la oscuridad se fue apoderando del paisaje. Ya era cerca de la 1 de la madrugada cuando el autobús giró por un camino que cruzaba la sierra. Yo iba pegado a la ventana, admirando lo imponente que se veía la montaña bajo la tenue luz de la luna. De repente, sentimos un fuerte golpe en el costado del autobús. Era como si una llanta hubiera estallado. El sonido fue tan fuerte que algunos compañeros se despertaron sobresaltados. El chofer y los maestros bajaron rápidamente para revisar y comenzaron a cambiar la llanta averiada. Mientras esperábamos, uno de mis amigos, Julián, señaló hacia los árboles y nos dijo con voz temblorosa: ¿ven eso? Nos acercamos a la ventana para ver mejor, y lo que observamos nos dejó sin aliento. En la penumbra, entre los árboles,
había un grupo de niños pequeños, tal vez de 6 o 7 años, tomados de la mano y girando en círculo, como si estuvieran jugando. No podíamos entender qué hacían unos niños a esa hora, en un lugar tan desolado y peligroso. Sus movimientos eran extrañamente lentos, casi antinaturales. Algo en mi interior me dijo de inmediato que no eran niños normales, o que si alguna vez lo fueron, ya no pertenecían a este mundo. Uno de mis amigos comenzó a despertar a los demás para que vieran lo que estaba pasando. Pronto, todos los alumnos estaban asomados, unos asustados y otros incrédulos. Una compañera, desesperada, golpeó la ventana para llamar a los maestros que seguían afuera arreglando la llanta. Uno de los profesores subió al autobús para preguntar qué ocurría. Cuando le señalamos hacia los árboles, se quedó paralizado. «Quédense dentro y no bajen», nos ordenó antes de salir corriendo para avisar al chofer y al otro maestro. El ruido de sus pisadas resonó fuerte en la calma de la madrugada. Entonces, sucedió algo que hizo que el miedo se apoderara de todos. Los niños dejaron de jugar y giraron sus cabezas hacia nosotros al mismo tiempo. Sus ojos eran completamente blancos y brillaban de una manera espeluznante. Un grito desgarrador se escuchó cuando una compañera vio cómo esas figuras empezaron a caminar hacia el autobús, aún tomados de la mano. Todos comenzamos a golpear los vidrios, gritando a los maestros y al chofer para que se apuraran. El maestro que había bajado se asomó por detrás del autobús y comenzó a apurar al chofer. La tensión era insoportable. Cuando terminaron de ajustar la llanta, los maestros y el chofer subieron rápidamente y cerraron las puertas. El motor rugió al encenderse, y el autobús arrancó justo cuando las figuras estaban a pocos metros de nosotros. Desde nuestras ventanas, seguíamos viendo cómo se acercaban, con sus ojos brillantes y aquella aura aterradora. Mis amigos y yo nos fuimos al frente para hablar con los maestros y el chofer, tratando de entender lo que acabábamos de presenciar. Fue entonces cuando el chofer, con el rostro pálido, nos contó algo que nos dejó sin palabras. Se dice que hace muchos años, un camión escolar cayó por esta curva y varios niños perdieron la vida. La gente del lugar cuenta que, desde entonces, cuando un vehículo se queda varado aquí, siempre ocurre algo extraño. Uno de los maestros, sorprendido, preguntó: ¿Y eso es cierto? El chofer asintió y agregó: nunca lo había creído, hasta ahora. También nos dijo que había historias de parejas que desaparecieron en ese tramo y cuyos coches fueron encontrados abandonados, pero ellos jamás aparecieron. Seguimos el camino con el corazón aún acelerado. Nadie volvió a dormir. Todos permanecimos en silencio, mirando la carretera como si en cualquier momento algo fuera a cruzarse frente a nosotros. Cuando por fin llegamos a Guanajuato, sentí un alivio inmenso. En el viaje de regreso, pedimos tomar una ruta diferente. Jamás volví a pasar por aquel lugar, ni de día ni de noche. A veces me pregunto qué eran realmente esas figuras, y si, de alguna manera, algo oscuro se apoderó de las almas de esos niños. Espero que, si alguna vez encontraron paz, no sigan vagando en ese rincón de la sierra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay almas que quedan atrapadas o que algo más siniestro toma su forma? Gracias por escuchar mi historia y recuerden, en la carretera, el peligro no siempre es lo que se puede ver. Soy Gilberto Morales, y durante muchos años fui chofer de autobuses recorriendo rutas por todo el sur de México. Prefiero no mencionar las empresas para las que trabajé, porque no es relevante para la historia. Con el tiempo, uno acumula experiencias extrañas al manejar de noche, pero lo que viví dentro de aquel autobús todavía me persigue. Era un viaje de regreso a la base, y ya no llevábamos pasajeros, solo mi compañero de turno y yo. La noche era cerrada, la carretera desierta, y apenas si se veía la línea blanca del pavimento. Íbamos charlando de cosas triviales cuando, de repente, escuchamos unos golpes fuertes. Nos quedamos en silencio, mirándonos con incredulidad. Los golpes volvieron a escucharse, más intensos, esta vez provenientes de la parte inferior del autobús. Mi compañero se levantó y revisó la fila de asientos, pensando que tal vez algo había caído. No había nada. Me dijo con nerviosismo que el sonido se escuchaba mucho más fuerte desde los maleteros. No lo entendíamos, porque íbamos con el compartimiento vacío.
Decidimos estacionarnos en el acotamiento para revisar. Cuando abrimos el maletero, el golpeo se detuvo por completo. La linterna alumbró solo el vacío del compartimiento. Nada fuera de lugar. Buscamos en cada rincón. Incluso revisamos la pequeña cabina donde los conductores dormimos en viajes largos. Todo estaba en orden, pero el silencio era inquietante. Volvimos al autobús sin decir nada más y continuamos el trayecto. Pasaron algunas horas y mi compañero me dijo que durante su turno de descanso había sentido cómo alguien le tocaba el cabello. Se despertó sobresaltado porque sintió que le jalaban la manta, pero pensó que quizás había sido un mal movimiento del autobús, hasta que escuchó susurros muy cerca de su oído. Con el tiempo, más pasajeros comenzaron a reportar sucesos extraños. Algunos decían escuchar voces y golpes en los maleteros. Incluso llegaban aterrados, convencidos de que alguien estaba atrapado allí. En más de una ocasión, detuvimos el autobús para revisarlo y calmar a la gente, pero nunca encontramos nada. El miedo en los pasajeros era tal que la compañía decidió asignarnos otro autobús tras múltiples quejas. Entre los choferes corría un rumor espeluznante. Decían que, años atrás, 2 jóvenes migrantes se habían escondido en el maletero de un autobús de esa misma línea para cruzar a otro estado, pero fueron interceptados por un grupo criminal que los asesinó en un retén y obligó al conductor a llevar sus cuerpos. Nadie sabía qué pasó después con ellos, pero muchos aseguraban que las almas de esos muchachos seguían vagando, atadas al autobús que transportó sus restos. Quizá fue ese el autobús que nos tocó manejar. Pero mi relato no termina ahí. Les contaré otra experiencia de carretera que viví hace tiempo, cuando aún era un estudiante de preparatoria. Mi madre y yo viajábamos en autobús desde Zacatecas hacia Aguascalientes para visitar a mi abuela. Siempre preferíamos los viajes nocturnos para llegar temprano y aprovechar el día. Todo iba normal aquella noche. Yo veía una película en las pantallas del autobús mientras la mayoría de los pasajeros dormían. Ya pasaba de la medianoche cuando, de repente, el chofer frenó tan bruscamente que todos nos fuimos hacia adelante. Al principio, pensamos que se trataba de algún animal cruzando la carretera, pero no había nada más que monte alrededor. Hubo un silencio extraño y denso. De pronto, empezaron a escucharse golpes desesperados en la puerta del autobús, seguidos de un grito desgarrador. Una mujer lloraba y suplicaba que la dejaran entrar. El chofer, con la voz temblorosa, le respondió: «No puedo abrirte». Desde mi asiento, que estaba cerca de la puerta, alcancé a verla. Una mujer con el cabello revuelto, los ojos llenos de terror y el rostro desencajado, golpeaba el cristal con tanta desesperación que pensé que se rompería en cualquier momento. El autobús comenzó a avanzar lentamente, tal vez con la esperanza de que se quitara del camino. Entonces, algo surgió de entre los árboles. Era una figura alta y delgada, de movimientos antinaturales. Corrió hacia la mujer y la tomó del cuello con una velocidad inhumana. En cuestión de segundos, desaparecieron ambos entre la maleza. El chofer frenó de nuevo, paralizado por el horror de lo que acababa de presenciar. Algunos pasajeros comenzaron a gritar y a preguntar qué había pasado. Con la voz entrecortada, el chofer nos pidió que mantuviéramos la calma mientras aceleraba para alejarnos de ahí lo más rápido posible. Cuando llegamos a nuestro destino, el ambiente seguía impregnado de miedo. Nadie volvió a mencionar lo que vimos, pero todos lo recordábamos. Nunca supimos qué ocurrió con aquella mujer, ni qué era esa criatura que se la llevó. Solo espero que, de alguna manera, haya sobrevivido, aunque en el fondo lo dudo mucho. Este tipo de cosas te hacen entender que hay algo más allá de lo que vemos. Por eso, cada vez que me toca una carretera solitaria de noche, me acompaña ese pensamiento. No todo lo que parece humano lo es, y no todas las súplicas son lo que parecen. Soy Fernando Vargas y quiero compartir una experiencia que me marcó de por vida. Durante un tiempo trabajé como repartidor de carga en una ruta que recorría desde Puebla hasta Chiapas. Conducíamos principalmente de noche para evitar el calor del día y llegar temprano a los puntos de entrega.
Mi compañero y yo solíamos turnarnos al volante, y aunque nos encantaban los viajes, había algo en esa ruta que siempre nos causaba un escalofrío inexplicable. Era una noche sin luna, oscura como pocas. Llevábamos unas 6 horas conduciendo cuando vimos a lo lejos una pequeña parada de descanso. Decidimos detenernos para estirar las piernas y revisar el motor. El lugar estaba completamente desierto, iluminado solo por un viejo farol que parpadeaba de vez en cuando. La única construcción era un baño abandonado con las puertas oxidadas y abiertas de par en par. Mientras mi compañero revisaba el motor, yo me acerqué al baño. No tenía intenciones de entrar, pero algo llamó mi atención. Un leve murmullo. Era una voz femenina, baja y temblorosa, que repetía: «Por favor, ayúdame». Me quedé paralizado. Intenté convencerme de que era el viento jugando con los escombros, pero los susurros continuaban. «¿Alguien ahí?», pregunté, con la garganta seca. No obtuve respuesta, pero sentí un aire helado que me recorrió la espalda. Retrocedí un par de pasos y me giré para llamar a mi compañero. Pero antes de poder abrir la boca, vi una figura salir lentamente del baño. Era una mujer joven, con el cabello cubriendo su rostro y un vestido largo y sucio que parecía flotar. No se escuchaban sus pasos. Su cabeza se inclinó hacia un lado y su voz volvió a sonar, aunque sus labios no se movían. «Por favor, no me dejes sola». Mi instinto fue correr. Llegué hasta donde estaba mi compañero y le grité que encendiera el camión. Él, al ver mi expresión, no preguntó nada y subió rápidamente. Apenas encendió el motor, escuchamos un golpe seco en la parte trasera de la caja de carga, como si alguien hubiera saltado encima. El camión rugió al acelerar. Mientras avanzábamos por la carretera, mi compañero miró por el retrovisor y gritó: «¡Ahí está!». Lo miré de reojo y vi cómo la figura de aquella mujer corría detrás de nosotros, pero lo más aterrador era cómo se movía. Su cuerpo se retorcía como si sus huesos no existieran. No sé cómo logré mantener el control del volante. Mi compañero rezaba en voz alta y yo pisaba el acelerador hasta el fondo. Finalmente, tras varios minutos que parecieron una eternidad, la figura desapareció entre la oscuridad. Cuando llegamos a una gasolinera, bajamos del camión para revisar. La puerta trasera estaba abollada y había marcas de manos en el metal, como si alguien hubiera intentado abrirla con fuerza. Desde esa noche, nunca volvimos a detenernos en aquella parada. Unos meses después, escuchamos que otros transportistas habían visto a una mujer parecida en esa misma ruta. Todos describían la misma súplica: «No me dejes sola». Algunos aseguraban que se trataba del espíritu de una joven que desapareció hacía años en esa carretera y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. A veces, cuando paso por esa zona, aún siento un nudo en el estómago y me pregunto, ¿qué habría pasado si me hubiera quedado un segundo más o si hubiera respondido a su súplica? Hay cosas que es mejor dejar en el misterio. ¿Qué harían ustedes? ¿Se habrían detenido o habrían huido como yo? Espero que esta historia sirva como advertencia. En las carreteras solitarias, a veces las sombras se esconden más que simple oscuridad. Soy Roberto Estrada, y aunque nunca he sido supersticioso, lo que me ocurrió hace un par de años me dejó pensando que, en las carreteras solitarias, hay cosas que simplemente no tienen explicación. Era finales de octubre y me dirigía de Villahermosa a Campeche para entregar un pedido urgente. Decidí salir de madrugada para evitar el tráfico y llegar más temprano. La neblina cubría el camino, y solo se escuchaba el motor de mi camión y el golpeteo de las ramas que el viento movía. A mitad del trayecto, vi un pequeño paradero que no recordaba haber visto antes. Era una especie de caseta de descanso, con una banca de madera vieja y un poste con un foco débil que parpadeaba. Frente a la banca, vi a un hombre sentado con la cabeza gacha, cubierto con un zarape gris. Pensé que tal vez era un viajero que había quedado varado. Al acercarme, bajé la velocidad y bajé la ventana. «¿Todo bien, señor?», le pregunté. El hombre levantó la cabeza lentamente. Su rostro era demacrado, con ojeras profundas y ojos opacos. Me miró fijo y dijo con voz ronca:
No sigas. Ellos están esperándote más adelante. Sentí un escalofrío, pero traté de mantenerme tranquilo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Pero el hombre solo sacudió la cabeza y murmuró algo ininteligible antes de volver a agachar la mirada. Mi instinto me decía que siguiera mi camino y no le hiciera caso. Pero la advertencia quedó retumbando en mi cabeza. Aceleré para alejarme de allí, tratando de no mirar por el retrovisor. Después de recorrer unos kilómetros, vi algo que me hizo frenar de golpe. En el centro del camino había 3 figuras altas, completamente inmóviles. Estaban envueltas en lo que parecían mantos oscuros, con capuchas que cubrían sus rostros. No se movían, pero su sola presencia era sofocante. El aire parecía más pesado, y el silencio era tan profundo que ni siquiera se escuchaban los grillos. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras pensaba en dar la vuelta. Pero en ese momento, las figuras comenzaron a caminar hacia mí. Lo hacían de manera lenta, pero sincronizada, como si fueran sombras vivientes. Sin pensarlo 2 veces, metí reversa y aceleré con todas mis fuerzas. Mientras retrocedía, vi por un momento que el camino parecía estirarse interminablemente, como si no pudiera escapar. Pero, de repente, un destello me cegó y escuché un trueno ensordecedor. Cerré los ojos un instante, y cuando volví a abrirlos, el camino estaba despejado. Llegué a la siguiente gasolinera con el alma en un hilo. Me bajé del camión temblando, y el despachador me preguntó si estaba bien. Le conté lo que vi, esperando que me tomara por loco. Pero en lugar de eso, se persignó y me dijo: «No eres el primero que ve a los guardianes del paso. Dicen que si no te detienes, ellos te obligan. Otros no han tenido tanta suerte como tú. Desde esa noche, cada vez que cruzo esa carretera, lo hago de día, sin importar el retraso que pueda tener. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado parado frente a ellos. En las carreteras, no todo es lo que parece. Si alguna vez ven algo fuera de lugar, confíen en su instinto y no miren hacia atrás. Puede que lo que esté observándolos no pertenezca a este mundo». Me dicen el gato desde que era niño, por mi habilidad para moverme rápido y evitar problemas. Pero esta vez no hubo forma de esquivar lo que me pasó. Quiero contarles esta historia, porque aún me cuesta creerla. Fue hace unos años, cuando trabajaba como guardia de seguridad para una empresa que transportaba mercancía de alto valor. Aquella noche, acompañaba al chofer en un trayecto desde Monterrey hasta Saltillo. La ruta era peligrosa, así que íbamos atentos a cualquier cosa. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando el radio comenzó a fallar, haciendo un ruido estático. El chofer y yo compartimos una mirada nerviosa. Sabíamos que eso solía pasar cuando había tormentas, pero esa noche el cielo estaba despejado. Seguimos avanzando por un tramo completamente solitario, y fue entonces cuando lo vimos. A unos 200 metros, había un hombre parado en medio de la carretera. Iba vestido con un traje negro y un sombrero antiguo. No levantó la mano pidiendo ayuda ni hizo gesto alguno. Simplemente se quedó ahí, inmóvil. El chofer comenzó a reducir la velocidad. «No te detengas, viejo», le dije con el corazón latiéndome a 1000. Pero el tipo se quedó como hipnotizado mirando al hombre. «Solo lo vamos a esquivar», respondió. Pero justo cuando pasábamos a su lado, el hombre giró la cabeza y vi su rostro. No tenía ojos, solo unas cuencas oscuras y vacías. El chofer soltó un grito y casi pierde el control del camión. «¡Acelera!», le grité mientras sacaba la linterna y la apuntaba hacia la ventana. Pero no había nada. El hombre había desaparecido. Apenas recuperamos el aliento cuando escuchamos golpes en la parte trasera de la cabina. Sonaban como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. «No pares, gato, no pares», me dijo el chofer con la voz quebrada. Yo asentí y saqué la pistola, porque, aunque no creo en fantasmas, el miedo a lo desconocido puede hacerte dudar de todo. El golpeteo continuó durante al menos 5 minutos, hasta que cruzamos una curva y llegamos a una zona más iluminada. Todo se quedó en silencio de golpe. Nos detuvimos en la siguiente estación de servicio, temblando aún. Bajamos para revisar,
Y, cuando abrimos la puerta trasera de la cabina, encontramos una única huella de barro con forma humana, pero alargada, como si fuera la marca de una pierna deformada. El despachador de la gasolinera nos vio pálidos y nos preguntó qué había pasado. Le contamos lo sucedido, y sin dudar, nos dijo: «Ustedes vieron al desviado. Es un alma que perdió la vida buscando venganza. Nadie sabe por qué, pero si lo ven y paran, desaparecen. Ustedes tuvieron suerte, no sé si fue suerte o destino, pero desde entonces me llaman el gato, no solo por ser rápido, sino porque, como dicen mis amigos, gasté una de mis 7 vidas en esa carretera. Así que, si alguna vez ven a alguien parado en mitad del camino, no bajen la velocidad y sigan de largo. Algunas figuras no están ahí para ser ayudadas, sino para llevarse a alguien con ellas». Me conocen como el Flaco, un apodo que me pusieron desde joven por ser alto y delgado. Nunca pensé que mi sobrenombre se mencionaría en una historia como esta, pero después de lo que viví, hasta los apodos parecen tener un peso extraño. Todo ocurrió cuando aún trabajaba como operador de transporte en una ruta nocturna entre Durango y Mazatlán. La ruta era famosa por sus curvas peligrosas y los tramos desiertos donde ni las señales de radio llegaban. Aquella noche me tocaba manejar solo, pues mi compañero se había reportado enfermo. Me sentía confiado. Ya había recorrido esa carretera cientos de veces. A eso de la 1 de la madrugada, me detuve en un pequeño punto de descanso para tomar un café y revisar el camión. Todo parecía normal. Sin embargo, cuando volví a la cabina, sentí un escalofrío, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré de inmediato, pero solo vi el monte cubierto de sombras y la carretera vacía. Ignoré la sensación y arranqué. A los pocos kilómetros, vi algo por el retrovisor. Una figura delgada caminando por el centro de la carretera. Llevaba un abrigo largo y se tambaleaba, como si estuviera herida. Disminuí la velocidad pensando en detenerme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Al acercarme más, me di cuenta de algo perturbador. Sus pies no tocaban el suelo. Un sudor frío me recorrió la frente. Me agarré al volante con fuerza mientras murmuraba: «No pierdas la calma, flaco. Sigue avanzando». Justo cuando pasaba junto a esa figura, giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro era pálido y alargado, con ojos completamente negros. No había expresión, solo un vacío aterrador. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas. Podía escuchar un sonido extraño, como un susurro que se colaba por las ventanas, repitiendo: «No me dejes atrás». Mi corazón retumbaba en mi pecho como un tambor descontrolado. En un momento de valentía o locura, miré por el retrovisor para confirmar que la figura había quedado atrás, pero lo único que vi fue una sombra sentada en el asiento trasero. «No puede ser», grité mientras giraba bruscamente el volante. Estaba solo en el camión, pero la sombra seguía ahí, quieta, como si estuviera esperándome. Llegué a la siguiente estación de servicio y frené de golpe. Bajé de un salto, con las piernas temblándome. El despachador se me quedó mirando con preocupación. «¿Estás bien, flaco?», preguntó al reconocerme. Apenas podía hablar, pero logré contarle lo que vi. Su expresión cambió al instante. «Esa no es la primera vez que alguien describe a esa figura», me dijo en voz baja. «Dicen que es un alma que busca compañía para no seguir sola. Si te sube al camión, jamás llegas a tu destino». Desde esa noche, decidí no volver a conducir solo en ese tramo. Mis amigos aún me llaman el Flaco, pero cada vez que escucho mi apodo, recuerdo que esa figura podría haber estado ahí para llevarse a alguien. A veces pienso que solo tuve suerte. O quizá alguien allá arriba me dio una última advertencia. Así que, si alguna vez están en una carretera desierta y ven a alguien parado en la oscuridad, recuerden: no siempre lo que se ve humano lo es de verdad. Y si escuchan un susurro que les dice: «No me dejes atrás», aceleren y no miren hacia atrás.